Un saludo muy afectuoso para cada uno de ustedes. La reflexión de hoy día tiene por título Gamaliel, maestro de Pablo. Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Así dice Hechos 5:38. Con la persecución en marcha, el sumo sacerdote y sus compañeros saduceos echaron en la cárcel a Pedro y a Juan. Pero un ángel del Señor los sacó del calabozo y les ordenó ir al templo para anunciar al pueblo todas las palabras de la vida. Así lo hicieron, demostrando que no tenían temor de ellos. El sumo sacerdote llamó a un concilio con los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los apóstoles creyendo que aún estaban presos. Los alguaciles tuvieron que explicar que nadie les había abierto las puertas y que no entendían cómo habían salido de la cárcel. Las sorpresas fueron mayores al saber que estaban en el mismo templo hablándole de Cristo al pueblo. Fueron traídos del templo sin violencia porque los alguaciles temían ser apedreados por la gente. El sacerdote, con ellos en el concilio, dijo que los apóstoles habían llenado Jerusalén con su doctrina, culpándolos de echar sobre ellos la sangre de Jesucristo. Y es famoso lo que dijo Pedro, palabras que están en el corazón y la mente de los creyentes. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y además que Dios exaltó a Jesucristo como príncipe y salvador para dar a Israel el arrepentimiento y perdón de pecados, de lo cual somos sus testigos, dando el Espíritu Santo a los que le obedecen. Palabras del apóstol. Hubo desorden y furia en el concilio. Vociferaban en contra de ellos, pidiendo quitarles la vida. Y fue el momento de Gamaliel, un doctor de la ley, un hombre muy respetado por todos, varón de muchos años y de sabiduría, que pidió la palabra llamándolo a reflexionar sobre lo que querían hacer. No cabe duda, este pudo haber sido otro linchamiento de cristianos como ocurrió con Esteban. El poder maléfico de la turba ha sido siempre un baldón siniestro que termina avergonzando a los manifestantes. Ha sido histórico el derramamiento de sangre inocente en todos los templos, siendo los cristianos muchos de los perseguidos y muertos con terribles flagelaciones por defender su fe en Cristo. Sucede incluso en esta era, con la diabólica impronta de extremistas de religiones orientales que asesinan a los creyentes de las iglesias cristianas, creyendo ganar galardón para su errada creencia. Hace poco fue ajusticiado con balazos en su cabeza un pastor evangélico. Es noticia que difundieron como fotografías en los medios de comunicación, jactándose de eso. Gamaliel pidió que salieran de la sala los apóstoles y dijo al concilio que el movimiento de los cristianos era uno más de los muchos que habían tenido en Israel, que un hombre llamado Teudas se levantó como líder espiritual y juntó unos 400 seguidores, pero que fue muerto y el grupo fue dispersado. Después otro, Teudas, un galileo de nombre Judas, en los días del censo, que reunió una gran cantidad de adeptos, pero que también pereció y desapareció todo lo que había conseguido. Sin mencionarlo en el texto bíblico, tal vez ni lo dijo, que Jesús también murió y que no sabían sus discípulos si iban a seguir predicando su doctrina o no. Pero leo lo más importante de este discurso de Gamaliel. Hechos 5, 38 y 39. Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Extraordinarias las palabras de Gamaliel. Su voz acalló a los exaltados y lo hizo conformarse con los azotes que le dieron a Pedro y a Juan, amenazándolos que no hablaran en el nombre de Jesús, y entonces los dejaron en libertad. Los apóstoles salieron gozosos por padecer afrenta por causa del Señor, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo, dice Hechos 5:42. Es poco posible que Pablo haya estado allí también, en el concilio. No se le menciona su nombre, porque además el concilio era para los ancianos y Pablo tal vez no tenía aún una edad avanzada.
De todas maneras, el apóstol en ese tiempo estaba al tanto de la secta de Jesús, como decían los judíos. Y Pablo, en Hechos 22:3, habla de Gamaliel como su maestro e instructor, que lo hizo celoso de Dios, viviendo la ley de sus padres. Gamaliel para Pablo era muy importante. Ese celo que Pablo tenía de perseguir a los cristianos fue por su fe en Dios, por lo que Gamaliel, su mentor, así se lo había enseñado. Pablo creía que Jesús y sus seguidores eran galileos que ofendían al Señor. Por eso es tan extraordinario la conversión de Pablo, que es un formidable episodio de la fe en Cristo. Es tema que hemos expuesto muchas veces. De Gamaliel dejamos su sabiduría para guiar a Pablo en su celo por Dios y por resolver una situación de violencia que pudo quitar la vida de Pedro y de Juan. Hechos 5:32, para finalizar. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Señor les bendiga.